Buenas tardes, mi nombre es Ariana Arisa Garraya y voy a presentar lo siguiente. Presentación y control de vacuna. Son medicamentos que contienen antígenos y producen inmunidad, es decir, los anticuerpos, frente a algunos gérmenes que causan, es decir, es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos. Las vacunas son producidas con toxoides, bacterias, virus. Los virus se encuentran muertos. Lo cual se administra a las personas para generar inmunidad activa y dure contra la enfermedad. Funciones de las vacunas. En realidad lo que hacen las vacunas es engañar al organismo de México, haciéndolo pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándolo a defenderse. La presentación de vacunas. En sí es un esquema de vacunas que es recomendada y permite a una población decidir la forma en que puede prevenir, ya sea diferentes grupos de edad. Es una guía de inmunizaciones diseñada para la vacunación de vacunas aprobadas en el país. La cadena de frío se denomina por ser un proceso de distribución, transporte, conservación y almacenamiento. Los elementos de la cadena de frío. Recursos de los materiales. Los recursos de los materiales pues se conoce porque hay almacenamiento y distribución, lo cual está conformado por la cadena móvil, que son, por ejemplo, los vehículos frigoríficos, las cajas isotérmicas, las neveras portátiles,
habladores de frío y los controladores de temperatura. En la cadena fija, pues se conoce porque son cámaras frigoríficas, contienen congelación y los frigoríficos humanos administran las acciones y manipulan las vacunas, lo cual se divide en cadena móvil y cadena fija. En la cadena móvil conlleva los vehículos frigoríficos, las cajas isotérmicas, neveras, portátiles, portavacuna y controladores de temperatura. En la cadena fija conlleva las cámaras frigoríficas, congeladores y frigoríficos. En el transporte forma parte de la cadena móvil, de la cadena de frío. Así teniendo en cuenta que rompe la cadena sobre el transporte, para así evitar reducciones vacuna. Lo cual requiere requisitos como respetar y hacer cumplir las normas. Se debe realizar contenedores especiales y la conservación durante todo el trayecto. Quedar registrado las vacunas. En el control de temperatura, su principal característica es comprobar las funciones correctas de la cadena móvil. Además, existen diferentes tipos de utilizarlo, como la termógrafos, que mide la temperatura de forma continua y automática. Los indicadores son los indicadores de umbral crítico de temperatura y los indicadores de congelación, así como los termómetros, que es como el termómetro digital. En la actitud ante una sospecha de congelación, pues se han seleccionado los frascos que sospechan que han sido congelados. Agitar ambos frascos vigorosos. Observar el que se encuentra congelado.
ya que el líquido contendrá flóculos y partículas granuladas. En la interrupción de la cadena de frío, ante cualquier incidencia que rompa la continuidad, una valoración de los parámetros, por ejemplo, la duración de la interrupción corta o prolongada, intentando solucionarlas. En la manipulación de vacunas debe llevar a cabo hacia las personas formando adecuadamente, respetando las normas del lugar de vacunación, como por ejemplo las aperturas de envases, exposición a la luz, el plazo de caducidad, administración. Al utilizar las agujas y jeringas, desechar el material y el sistema de registro. En la recepción de vacunas, pues a la recepción de las vacunas debe comprobarse el tipo de vacuna, responsable que ha pedido la solicitud. Las vacunas deben estar en perfecto estado. Las vacunas que no deben de estar expuestas a temperaturas indeseables. Uno de los requisitos que se debe tener en recepción de vacunas es la procedencia, la temperatura de recepción, el tipo de vacuna, la presentación, el número de dosis, el lote. En el almacenamiento de vacunas debe haber un control en la cadena de frío, por lo que debe llevar equipamiento para el almacenaje de vacunas como la cámara frigoríficas, las frigoríficos, las neveras portátiles, congeladores, acumuladores de frío, controladores de temperatura, para prendas aislantes para manipuladores de vacunas en cámaras frigoríficas, guantes, población de las vacunas. Vacunas, al preparar las vacunas de distribución
tomando en cuenta los puntos más importantes, como verificar las fechas de caducidad de las vacunas, en el ambiente en que se encuentran las vacunas, toda la registrado, fecha de salida, centro de destino, temperatura de salida, tipo de vacuna, presentación, número de dosis, lote, fecha de caducidad. En la administración de vacunas, pues son las responsables de la cadena de frío, ya que administran las vacunas, las almacenan, los desechos de vacuna, pues se llevan a cabo por las reglas de las normas, como los RPBI, que se desechan en bolsas rojas, en el bote o contenedor rígido. Se desechan las almohadillas, las jeringas, las agujas sin capuchar. En la bolsa de plástico se desechan los frascos vacíos que requieren desecharse para inhibarlas. En el fracaso vacunal no han sido efectivamente curables estas vacunas, más del 90%. Ha sido desde hace años. En las causas de fracaso vacunal, algunas de ellas es la incubación de la enfermedad, otra de ellas la causa es incapacidad genética, no se obtiene la respuesta inmune protectora prevista, puede provocar efectos secundarios. El fracaso de la vacuna puede llegar a empeorar la enfermedad que contenga esa persona. Algunos de los errores operativos y sus consecuencias es al utilizar de nuevo la jeringa que al no ser la jeringa, las vacunas pueden llegar a estar contaminadas ya que no las han esterilizado o desinfectado. Tener infección, síndrome de shock tóxico
o hasta la muerte, infección transmitida por la sangre, como la hepatitis o el virus de VIH. Algunos de los errores de reconstitución son al reemplazar la vacuna con un fármaco, lo cual puede provocar la agitación indebida, efectos adversos de un fármaco o hasta la muerte vacuna eficaz. La inyección en el lugar equivocado, pues es al aplicarlo a la vía subcutánea. El DTP, el DT y el TT, al aplicarlo demasiado superficial o profundamente. Al aplicar la inyección en la nalga, esto puede provocar reacciones o abscesos local, reacción o daño al nervio ciático. Hola, mi nombre es Patricia Martínez Aguilar y vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales. Si hablamos de anticuerpos, sabemos que estas son moléculas inmunes que se encuentran en nuestra sangre y mejor conocida como anticuerpos, los cuales nos protegen de una serie de amenazas tales como virus, infecciones, bacterias, inclusive enfermedades como el cáncer. Hablando de enfermedades como el cáncer, hay anticuerpos que se pueden crear en laboratorio para tratar esta enfermedad, tales como son los anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es aquel que se produce por un solo clon de los linfocitos B. Todos los anticuerpos monoclonales son idénticos, ya que se producen de un mismo tipo de célula, y esto quiere decir que todos vienen de la misma célula madre. Bueno, pues como había mencionado, los anticuerpos sirven para tratamientos de enfermedades tales como el cáncer y se usan específicamente con cualquier molécula de carácter antígeno. Este es un fenómeno de gran utilidad en bioquímica, biología molecular y medicina, por el cual se ha vuelto de gran importancia. Los anticuerpos monoclonales se producen con una tecnología llamada hibridoma. Esta tecnología hibridoma en 1975 fue desarrollada por Kohler y Milstein. Bueno, pues esto generalmente consiste en que se obtienen de líneas celulares o clones de animales, generalmente los mamíferos, que han sido utilizados con la sustancia de interés, esa sustancia que se quiere estudiar. Se extraen en estos métodos las células del vaso del animal y este animal antes es expuesto al antígeno. Las células del linfocito B se fusionan en presencia de polietilenglicol con células tumorales en mieloma múltiple, es decir, células cancerosas. Existen técnicas por inyección al ratón, que es el animal que generalmente se utiliza, y técnicas in vitro con tejidos celulares. También hay métodos que consisten en la utilización de ratones transgénicos, en los cuales se les introducen los genes de inmunoglobulinas humanas.
Existen las técnicas in vitro donde los anticuerpos se producen usando el método hibridoma, donde las células del hibridoma se generan células y linfocitos B del mieloma, o también hay métodos in vivo que es similar a los in vitro, donde se inyecta hacia adentro del animal el antígeno y se extraen los linfocitos B que son fundidos con mieloma y se generan los hibridomas. Los usos y aplicaciones generalmente es en el diagnóstico para detección de ciertas infecciones, para cuantificación de hormonas, o también se utilizan para tratamientos y monitorización de enfermedades, como se había mencionado, una de ellas pues es el cáncer. En tratamientos de destrucción de células tumorales cancerígenas, para prevención en caso de que hubiera algún rechazo de trasplantes y para infecciones. También se utilizan en otras áreas para purificar las proteínas como interferón, insulina, campo alimentario, y también se utilizan como reactivos de test de diagnóstico basados en técnicas de ELISA, RIA o flujo lateral. Son indispensables para muchos tratamientos. ¿Cómo funcionan? En uno de los que se implementa más es, por ejemplo, en las células, en el cáncer, las células cancerosas. Estos anticuerpos las marcan de manera que el sistema inmune pueda tener un mejor reconocimiento de estas y las destruya. Otra forma de la que funciona, pues es con la ayuda de las células linfocitos T. Las células linfocitos T se unen a las células cancerosas para que ayuden a su destrucción. Otro de los temas que hablaremos es acerca de los interferones. Los interferones, pues se les denomina como un grupo de proteínas que son señalizadoras, y estas responden en presencia de los patógenos como virus, bacterias, parásitos, incluso células cancerígenas. En 1957, Linderman, junto con Isaacs, descubrieron que en el interferón había una sustancia muy poderosa y era antiviral. Esta se usaba para tratar tipos de enfermedades tales como hepatitis, cáncer y esclerosis. Los interferones, si bien se sabe, pues son de la clase de glicoproteínas en citocinas. Se producen de forma natural en el sistema inmune y son pequeñas proteínas que tienen un pH bajo. Uno de los mecanismos de acción que también esas tienen es que impiden que células que están afectadas en nuestro sistema se puedan replicar. También actúan de forma que activan los linfocitos, que estos pueden reconocer células infectadas y los elimina. Otro mecanismo de acción que tiene es mecanismo de acción antimoral, mediada fundamentalmente por la inhibición de crecimiento de células que son tumorales. Existen 3 tipos de interferones. En la forma de producción de estos interferones, actualmente los alfa, beta y gamma se pueden producir de forma recombinante. Generalmente se toma un interferón humano cuando la información contenida es un gen transcrito y convertida a una proteína de interferón. Se inserta una célula bacteriana, de levadura o algún otro microorganismo mediante técnica recombinante. Los tipos de interferones. El primer tipo de interferón se compone por 14 diferentes, pero entre ellos está el interferón alfa, beta, omega, epsilon y kappa.
En el segundo, pues consisten los interferones gamma y en el tercero, el interferón lambda. Estos interferones, cada uno de ellos lleva funciones diferentes. Pues las técnicas recombinantes por las cuales se obtienen es a partir de producción de bacterias y levaduras, tal como Escherichia coli, para obtener la proteína. Esto fue cuando se descubrió que las enzimas de bacterias podían servir para fabricar proteínas de interés. Entonces, Zurich y Weismann clonaron el primer gen de interferón de la enterobacteria llamada Escherichia coli. El primer experimento consistió en que se incubó el embrión de pollo durante 24 horas. Este se cultivó con el virus de la gripe. Fue inactivado mediante radiación ultravioleta. Y cuando se vieron que se añadían las células frescas, vieron que esta impidió, interfería la replicación del virus de la gripe. Los usos de los interferones, pues, es de acuerdo al tipo de interferón. Por ejemplo, el interferón alfa se utiliza para la hepatitis C y leucemia. El interferón beta se utiliza para el control y tratamiento de esclerosis, y también interferones que activan los macrófagos para respuestas inmunes innatas y adaptativas. En sus aplicaciones terapéuticas, como habíamos mencionado, para enfermedades tales como cáncer, y se aplican de forma de inyección los interferones para hepatitis B, para hepatitis C. También como tratamiento en las personas mayores o adultas, en mantenimiento del mieloma múltiple o en tratamiento del linfoma folicular que es de alta carga tumoral. Y pues como los interferones, su función es de acuerdo al tipo de interferón que es. Algunos son para virus de papiloma humano, en el caso del interferón beta para el VIH, y el interferón alfa para un virus que se llama sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad cancerígena. Pues, compañeras, yo les voy a hablar del tema de pruebas de unión primaria. ¿Qué son? Las pruebas de unión primaria miden directamente la unión antígeno-anticuerpo. Esta unión se detecta midiendo la formación de inmunocomplejos y se utiliza un sistema indicador o marcador de esta unión. Hay tres principales, sería la fluorescencia, que se utilizan métodos de inmunofluorescencia, de radioactividad en radioinmunoanálisis, y de enzimas, que sería la enzimoinmunoanálisis, Western blot, inmunohistoquímica, entre otras. Empezamos con la primera, sería la de inmunofluorescencia. Esta utiliza anticuerpos marcados o conjugados con colorantes fluorescentes o fluorocromos como sistema indicador. Cuando se aplica la luz ultravioleta en el microscopio de fluorescencia, el fluorocromo emite una luz visible, ya sea verde, naranja, rojo o azul, dependiendo del fluorocromo. Pero tenemos también dos tipos, sería la inmunofluorescencia directa, y esta se detectan antígenos en células, bacterias, tejidos, heces o cultivos celulares. Y la otra sería la inmunofluorescencia directa, el IFI, por sus abreviaciones. Esta se utiliza un conjugado de antiespecie marcado con fluorocromo para detectar los anticuerpos específicos unidos al antígeno. Este es más sensible que la técnica directa y se utiliza en el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas y parasitarias.
Tenemos la metodología de inmunofluorescencia directa. Esta es técnica de doble capa en donde se aplican anticuerpos sin marcar directamente sobre un sustrato o tejido y este se visualiza por el tratamiento con un suero antiinmunoglobina conjugado por fluorocromo. Tenemos la primera etapa. En esta se fijan en un portaobjetos los antígenos que constituyen el sustrato, o sea, las células que contienen el virus, y sobre este se coloca el suero de quien se sospecha la presencia de los anticuerpos específicos. Si la reacción es positiva a dar la información del complejo antígeno-anticuerpo no visible, ya que el anticuerpo no estaba marcado. En la segunda etapa se agrega la antihemoglobina humana marcada que reaccionará con el anticuerpo del complejo producido por la primera etapa. También tenemos la metodología de la inmunofluorescencia indirecta. En esta se añade el portaobjeto al material que contiene el antígeno en el antisuero específico sin marcar. Después de unos minutos se lava y se cubre con el suero de antihemoglobina marcada y se deja reaccionar. Se lava nuevamente y se observa al microscopio. Aquí tenemos una imagen de la metodología donde pues tenemos el material. Se le añade el suero, se va a incubar, después se le añade el anticuerpo conjugado con el fluorocromo, se incuba y se lava y pues cuando lo vemos a través del microscopio se ve así parecido, entonces ya se hace la lectura de esta técnica. Tenemos las inmuenzimáticas. En este método se utilizan enzimas como marcadores. Estábamos hablando de que para cada método se utiliza un marcador como referencia. En este caso son las enzimas. Estas actúan sobre el sustrato para para desarrollar un color visible, luz o fluorescencia como en los casos pasados. Las enzimas más utilizadas serían la peroxidasa, fosfatasa alcalina, luciferasa, glucosa 6-P deshidrogenasa, etc. Y pues tenemos el más común que sería la ELISA. Y aquí tenemos las imágenes del indirecto, directo, sándwich y de los que son más comunes que más adelante vamos a explicar. Como ya mencionaba, el más frecuente es el ELISA por su abreviación en inglés. Este se utiliza para detectar y cuantificar tanto los antígenos como los anticuerpos. Este utiliza placas de poliestireno con múltiples pocillos para que se tapicen con el antígeno o con el anticuerpo. La reacción se revela añadiendo el sustrato que al actuar con la enzima conjugada da lugar a un color visible, como en los otros procedimientos, ya sea amarillo o azul. Este es cuantificable mediante un colorímetro específico, que sería el lector ELISA. Para la detección de anticuerpos específicos en el suero problema, tenemos el ELISA indirecto. Este emplea placas tapizadas con el antígeno y el anticuerpo. Sería una especie secundaria unida a la enzima conjugada. También tenemos el ELISA por competición. Este emplea placas tapizadas con el anticuerpo específico. El suero problema se incuba y previamente al antígeno antes de añadirlo a la placa y por lo tanto pues compite con él y con la ausencia. Para la detección de antígenos también tenemos el ELISA directo y el ELISA en sándwich. Para la metodología de pues se utilizan las placas de poliestireno que ya habíamos mencionado. Se tapan con el antígeno o el anticuerpo dependiendo de cuál sea el de interés. Se añade el suero con el anticuerpo, con el antígeno, dependiendo de lo que tenga la placa. Se levante y se añade el conjugado, o sea, las enzimas. Se lava y se añade el sustrato y ya la reacción revela cuál es el color visible y se hace la lectura posteriormente. Tenemos también la de radioinmunoanálisis. Este es un tipo de inmunoensayo o método radionumérico que se basa en la formación específica de los complejos del AC-AT, lo que dota de una gran
especificidad, unido a la sensibilidad de los métodos radiológicos. Esta utiliza marcadores radioisótopos. Tenemos aquí del radioinmunoanálisis directo, que sería el competitivo. Este emplea un antígeno marcado que es desplazado por el antígeno no marcado de la muestra. Aquí tenemos más o menos la explicación de la técnica. Como tenemos aquí, pues el antígeno no marcado de la muestra y el conocido radiomarcado. Se hace por separación y extracción del antígeno radiomarcado libre y medica de la radioactividad. Y aquí tenemos la concentración del antígeno no marcado y pues la parte lineal de la curva. Por otra parte, tenemos la radioinmunoanálisis directo, o el RIE, que es el no competitivo. Este utiliza un anticuerpo, antiinmunoglobina, marcado con radioactividad. Por ejemplo, se utiliza para medir la inmunoglobina E y específicas de los anticuerpos en animales alérgicos. También tenemos las pruebas de unión secundarias. Las que mencionamos anteriormente son las primarias. Estas se basan en las reacciones secundarias y valoran los cambios físicos de interacción entre los antígenos y los anticuerpos y tras la formación del inmunocomplejo. Tenemos entre estas las técnicas de precipitación, aglutinación y trituración de anticuerpos, que describiremos a continuación. Tenemos la precipitación y esta se produce cuando el antígeno es soluble. Se emplea como ensayo cualitativo o semicualitativo para medir la cantidad de anticuerpos. Se utilizan antígenos solubles que se difunden frente a los anticuerpos. La unión antígeno-anticuerpo precipita de forma visible y permite establecer la presencia de anticuerpos específicos. Aquí tenemos la imagen. Esta permite difundir una matriz semisólida. Aquí tenemos la línea de precipitación y ya nosotros vemos cómo se da la inmunodifusión en el gel agar. Tenemos varios tipos de precipitación. Tenemos la de en medio líquido, que detecta la presencia de antígenos o anticuerpos de la mezcla, y cuando se mezcla en una fase líquida se denomina también precipiptina, y su reacción se estudia gráficamente en la curva de precipitación cuantitativa. También tenemos la que se da en medio sólido. Esta utiliza un soporte sólido gelificado en el que difunde los antígenos y los anticuerpos. Se agrupa dentro de dos categorías y sería la de la inmunodifusión y la de las técnicas de inmunoelectroforéticas. Otra tenemos también la solo inmunodifusión, y esta utiliza un soporte agar en el que los antígenos y los anticuerpos establecen un equilibrio de concentración. En esta se observa la banda de precipitados y pues puede realizarse en una o dos dimensiones. También tenemos en el tubo y la placa, sería simple en tubo, doble en placa o simple en placa. Tenemos también la aglutinación. Es más sensible a la percepción y se utiliza cuando el antígeno es particulado, por ejemplo, una bacteria. En este caso, los antígenos ligados a los eritrocitos hablan de la hemaglutinación, además de que algunos virus pueden aglutinar específicamente eritrocitos de mamíferos y aves, lo que puede usarse para la identificación de estos. Se basa también en la unión de antígenos particulados de los cuerpos y preferentemente de la clase IgM. Suele tratarse de pruebas muy sensibles, pero con poca especificidad. Aquí tenemos cómo se utilizan los antígenos particulados y cómo la suspensión bacteriana detecta preferentemente los IgM. Y pues esta es sensible, pero al mismo tiempo pues sí puede parecer de especificidad, así que no es muy recomendable. La metodología de es que el test de aglutinación cualitativa consiste en mezclar los antígenos y los
y los anticuerpos, y así se observa la aglutinación. El de la cuantitativa, que es la lenta, se diluye en el suero y se enfrenta a la cantidad física de antígenos. La aglutinación pasiva se hace por la conversión de una prueba de precipitación de una aglutinación, uniendo químicamente los antígenos solubles a partículas de interés como las bacterias, látex, eritrocitos. También tenemos la inhibición de hemaglutina, eh, inhibición de la hemaglutinación. Algunos de estos virus pueden aglutinar glóbulos rojos para evidenciar su presencia y se añaden los anticuerpos específicos para los mismos y se determina la inhibición de la hemaglutinación por bloqueo de virus. También se puede utilizar esta técnica para la titulación de sueros. Tenemos a continuación la titulación. Se realiza la incubación de diluciones seriadas del suero del paciente con cantidades constantes de antígenos y se elige arbitrariamente como título la inversa de la máxima disolución del suero que produce la aglutinación visible. Con esto, en determinadas muestras donde existen grandes cantidades de anticuerpos, es posible que las disoluciones bajas no puedan observar por aglutinación. A este fenómeno se le denomina prosona. Y aquí tenemos como las cantidades constantes, el suero en disoluciones crecientes y ya se va midiendo la aglutinación y se va leyendo por titulación. Tenemos el tema de blotting. Tenemos la técnica que se llama Western blot. Esta técnica de transferencia se basa en el mismo fundamento que la autorradiografía y permite identificar la presencia de una banda en concreto en el gel de electroforesis, o bien sea por proteínas de ácidos nucleicos. Si se trata de proteínas, la técnica se llama Western blot. Y esta se basa en la separación electroforética de proteínas en geles de policrilamina. La transferencia, o sea, el blotting de dicha proteína es un soporte sólido en la membrana de la nitrocelulosa o nylon y posteriormente se detecta una banda identificada. La migración de las proteínas se realiza en presencia de detergentes a fin de que su migración dependa fundamentalmente del peso molecular de los péptidos. Aquí tenemos la imagen de cómo se realiza esta técnica. Y pues aquí tenemos la metodología. Se obtiene un extracto de proteína a partir de un cultivo celular, como en los que ya hemos explicado anteriormente. Pero en este caso se separan las proteínas mediante la electroforesis en condiciones desnaturantes. Se hace la transferencia de la proteína a la membrana y posteriormente pues la membrana se bloquea. En esto se hace la adición de los anticuerpos contra la proteína que se quiere detectar y posteriormente se hace el reconocimiento del anticuerpo primario revelado. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a estar exponiendo el tema número 5, que es sobre el factor de transferencia y seroneutralización. Ok, primeramente, ¿qué es un factor de transferencia? Los factores de transferencia son moléculas diminutas que transfieren información inmunitaria de una entidad a otra. Un ejemplo podría ser cuando una madre a su hijo, al amamantarlo, los factores de transferencia educan al sistema inmunitario y así promueven la fase de reconocimiento de una infección. Esto brinda el respaldo necesario para que el sistema inmunitario pueda recordar cómo ejercer una función inmunitaria. El papel de este factor es el transferir señales de reconocimiento inmunológico entre células inmunológicas. ¿Para qué? Para que ésta ayude así a educar a las células inmunológicas en cuanto a un peligro presente. ¿Ok? Realmente los factores de transferencia son unas diminutas moléculas. Estas pues contienen únicamente la esencia del mensaje inmunológico. Uno de sus características es que, por ejemplo, el factor de transferencia, esta no provoca reacción alérgica y realmente no está exactamente
específica para una especie. Esta como puede ser usados para el ser humano, como para animales, etcétera. Entonces, pues esta no realmente está enfocada realmente solamente a un tipo de especie, no, sino pues a demasiados, por eso no es específica. Los factores de transferencia son una especie de fotografía química de los virus, bacterias, hongos y parásitos que estuvieron en contacto con el propio organismo o con otro, pero transmiten esa información a las células encargadas de combatir la enfermedad en organismo donde son introducidos. Realmente, ¿cómo se obtienen estos factores? Estos factores se obtienen a partir de los leucocitos de sangre periférica, que generalmente son un desecho de los bancos de sangre. Estos son rotos por congelación y descongelación. Estos pues se colocan en una bolsa de diálisis, la bolsa que está ahí, que estamos viendo en la diapositiva. Esta que excluye pues moléculas mayores, y el material que sale de la bolsa es el factor de transferencia. Este factor puede ser conservado durante varios años y realmente a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Existen dos presentaciones de este factor, tanto oral como inyectable. La oral es para reconstituir con 2 mililitros de agua potable y la inyectable para reconstituir en 1 mililitro de agua inyectable. La aplicación puede ser intramuscular, intravenosa y subcutánea. ¿Ok? Existen también pues unas ventajas de este factor. Les voy a mencionar una de ellas, que es que este factor no tiene efectos pues secundarios. Gracias a ellos pues mejora la calidad de vida de un paciente, y que estos, como ya les he dicho, este puede ser usado tanto en niños como para adultos. Obviamente que también existen pues desventajas, las cuales pues son mínimas realmente, porque pues este factor provoca lo que son pues a veces náuseas y un discreto dolor abdominal autolimitado. Entonces realmente son más las ventajas que tenemos con este factor. Este factor tiene sus aplicaciones tanto en la tuberculosis, en la lepra, la varicela, asma, herpes y paperas. Realmente existen más aplicaciones, pero estas son unas de ellas de las cuales les puedo comentar. Ok, la seroneutralización. Ok, esta es una técnica que consiste en una prueba a punto final seroneutralizante que permite identificar y cuantificar la capacidad de los anticuerpos séricos para inhibir o neutralizar el efecto citopático de una cepa dada. Este método está considerado de referencia para cualquier estudio serológico, pues es el que más se correlaciona entre la respuesta in vitro y la respuesta in vivo. Los anticuerpos neutralizantes son responsables del efecto protector del suero y están dirigidos contra determinantes antigénicos específicos de la superficie del virus, y se puede usar para diagnosticar muchas enfermedades. Estas pruebas son más laboriosas, requieren de cultivos celulares, esterilidad, además de ser generalmente más lentas en todas las anteriores. Sin embargo, son altamente específicas y sensibles y se consideran las pruebas de referencia para cualquier valoración serológica. Pues aquí podemos ver un pequeño ejemplo de la seroneutralización para la detección de anticuerpos frente a herpes virus bovino tipo 1. Una de las características de esta prueba es que es la más fiable, es laboriosa, ¿sí? Y es de un elevado costo y hace que se deje para investigación o trabajos muy específicos.
por lo que no está indicada para gran número de muestras. ¿Cuál es una interpretación de sus resultados? Bueno, que aparezcan las células positivas, estas van a aparecer en un color rojo oscuro, lo cual esta nos está demostrando que están en ausencia de anticuerpos, y cuando esta aparece en color normal, pues está demostrando que hay presencia de anticuerpos. ¿Cómo se realiza este método? Bueno, para este método se utilizan diferentes disoluciones del suero problema y se comparan sus resultados frente a un suero de control. ¿Ok? Y eso es lo que yo les podría hablar un poquito sobre estos temas. Y sobre el tema número 6, blotting, les voy a hablar acerca de una pequeña definición. Esta es que esta técnica pues se basa en el mismo fundamento que la autoradiografía y permite identificar la presencia de una banda concreta en un gel de electroforesis, bien sea de proteínas o de ácidos nucleicos. Si se trata de proteínas, la técnica se llama Western blot. Realmente vamos a basarnos y a enfocarnos solamente a esta técnica de Western. Ya para ello, pues mi compañera les va a seguir hablando un poco de esta técnica y sobre el blotting, y por mi parte es todo. Aplicaciones diagnósticas de las pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas se usan cuerpos contra un patógeno en una muestra del paciente, y los anticuerpos se usan para detectar un antígeno del patógeno. ¿Qué es inmunoblotting? Se conoce como una técnica que permite reconocer proteínas alteradas por la prueba de ELISA. Esta prueba es buena para detectar una infección por el virus presente. Los resultados de la prueba de ELISA pueden indicar que el VIH está presente cuando no lo está, lo cual se utiliza una muestra de sangre. La mayoría de las veces de una vena que se encuentra en el interior del codo, lo cual la muestra se envía a un laboratorio donde el anticuerpo o el antígeno vincular con una enzima específica. En la prueba de hemaglutinación
Algunos virus poseen que son capaces de aglutinar en los eritrocitos. Por ejemplo, el virus del dengue aglutina a los eritrocitos, ya sea de un ganso o, por ejemplo, de los humanos con el grupo. La infección del virus del dengue es capaz de formar anticuerpos que unen al virus y estos son capaces de inhibir la hemaglutinación. La inmunoprecipitación. Esta es una técnica ampliamente utilizada para aislar una proteína que sea de interés oral para las características de las proteínas o investigar las interacciones de las proteínas, lo cual este proceso con una se llega a mezclar con la muestra, lo que permite la formación de los anticuerpos. En las pruebas cuantitativas, pues son pruebas que miden una hormona en el cuerpo llamada gonadotrofina coriónica humana. En sus abreviaciones es GCH, lo cual se produce durante el embarazo. Esta hormona es capaz de aparecer en la sangre, es decir, en el suero y en la orina de las mujeres embarazadas días después de la concepción. Electroforesis en el gel para desnaturalizar y el método Western blot. En la electroforesis algunas aplicaciones para este tipo de electroforesis se evalúa los componentes de una muestra, ya sea difícil o compleja. También es para determinar el peso del molecular y evaluar un paso de la purificación.
Puede seguirse el proceso en un procedimiento de purificación, ya sea de una proteína, ya que el número de bandas de proteínas son visibles en el HELP para disminuir los pasos de la purificación cuando son nuevos. En el método de Western blot es una técnica donde se analiza para detectar una proteína. Por ejemplo, en un extracto crudo, mediante los anticuerpos, lo cual los anticuerpos son proteínas que se producen por el sistema inmune, lo cual son capaces de detectar las proteínas que son ajenas o antígenos. En las pruebas de inmunofluorescencia, la inmunofluorescencia es una técnica en donde se emplean los anticuerpos para detectar y localizar antígenos específicos, lo cual se realizan por medio de sangre, es decir, por medio del suero. La radioinmunoanálisis es una técnica inmunológica para cuantificación de antígenos o anticuerpos en una muestra, ya sea que tenga un problema, donde se puedan marcar radiactivamente, lo cual se utilizan los antígenos o anticuerpos homótopos, lo cual es una técnica muy sensible y muy específica. Los anticuerpos para detectar hasta picogramos de antígenos.